Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Bien, pues vamos a finalizar eh, con el programa viendo el último capítulo que tenemos, es el de tumores óseos. Este también, pues al igual que el de piel, es un capítulo muy extenso, entonces vamos a centrarnos en sobre todo en las neoplasias más frecuentes. Aquí vamos a ver una benigna, que es muy común, y dos malignas, que son las más frecuentes. Vamos a hablar un poquito también sobre la histología. No vamos a profundizar así como que mucho, porque la histología del hueso y del cartílago son complejas, pero vamos a dar los conceptos básicos nada más para ayudarnos a identificar algunas estructuras y a comprender mejor el tema que vamos a ver ahorita. Entonces, bien, empezando con la histología del cartílago. El cartílago, el cartílago y el hueso se parecen mucho en cuanto a que están compuestos por células que están ahí dentro de una matriz, nada más que la matriz es diferente. La matriz es todo este material que está alrededor de estas células. En el caso del cartílago, las células que van a formar el tejido ya maduro son los condrocitos. En el caso del hueso son los osteocitos. Y estos están atrapados ahí en algunos espacios, en unos espacios dentro de una matriz. En el caso de los condrocitos están dentro de un espacio que se llama laguna. Y esta laguna está rodeada por una matriz que es la matriz cartilaginosa. Aquí estamos viendo una representación esquemática del lado izquierdo, donde podemos ver el condrocito y vemos un borde externo, que es el borde lacunar, que es un espacio ahí pequeñito que está entre el condrocito y la matriz. La matriz está también dividida en dos zonas: la matriz pericelular, que aquí vemos pintada de un color más intenso, como más basófilo o más morado, y la matriz intercelular, que es la que está entre un espacio y otro, o interlacunar, sí, que está entre una laguna y otra. En general, no, la matriz, está compuesta por colágeno y protoglucanos. En el caso de la matriz cartilaginosa, ya si se meten a leer con detalle, van a ver qué tipo de colágeno es el más frecuente dependiendo del tipo de cartílago que se esté viendo. Los condrocitos entonces son las células que forman el cartílago maduro, son las que secretan esta matriz cartilaginosa y están dentro de estos espacios llamados lagunas. A veces los podemos encontrar dobles, dos condrocitos dentro de una laguna, que es cuando se acaban de separar, ¿sí? Cuando se acaban de replicar un condrocito, lo podemos ver así doble. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver dos condrocitos que están dentro de una laguna, y aquí con la línea punteada azul nos están delimitando este borde lacunar que deja un espacio alrededor de cada uno de los condrocitos. Ese espacio está lleno ahí por fibras proteicas dispuestas al azar. Bien, aquí podemos ver con esta tinción especial los dos tipos de matriz que les dije. La matriz territorial es la misma que esta, que la matriz pericelular, que aquí la vemos de un color azul, aquí sí la podemos distinguir muy bien. Y la matriz interterritorial es toda la que está entre ya cada uno de estos lagunas de condrocitos, que la vemos en color rosa aquí. Cuando encontramos los condrocitos, como en este ejemplo, así dobles, dos condrocitos dentro de una laguna, igual aquí, a eso le llamamos un grupo isógeno. ¿Qué otras estructuras vemos aquí? Este es un corte de cartílago, es cartílago hialino. Vemos el pericondrio aquí en la parte superior, que es la capa fibrosa que rodea el cartílago. Y en segundo lugar, la capa condrogénica del cartílago, que es donde están proliferando las células. Las células que le dan origen a los condrocitos son los condroblastos.
Aquí las podemos ver. Está en la capa condrogénica, los condroblastos, bueno, derivan de las células del pericondrio. ¿Sí? Aquí las vemos más ausadas. Con la activación de distintos genes y factores de transcripción van a irse convirtiendo progresivamente hasta formar condrocitos que empiezan a secretar esa o a producir esa matriz condroide, y después empiezan ya a duplicarse y formar estos grupos isógenos. Ya hablando sobre tipos de cartílago, bueno, tenemos tres en el cuerpo. El cartílago hialino, este que vemos aquí, es de los más abundantes y ese lo encontramos, por ejemplo, en las superficies articulares. El cartílago hialino recibe ese nombre porque tiene un parecido muy similar al vidrio. Cuando lo vemos macroscópicamente, se ve como si fuera un vidrio esmerilado. Hialos, esta palabrita, hialino, viene de la palabra griega hialos, que significa justamente eso, vidrio. El cartílago elástico es como el que tenemos en el pabellón auricular, y bueno, está compuesto por un tipo de colágeno igual que el hialino, pero aquí vemos añadidas también fibras elásticas. Esta es una tinción de orceína para fibras elásticas que nos está pintando de un color azul intenso justamente todas esas fibras elásticas que en el cartílago hialino no tenemos. O en tercer lugar, el fibrocartílago, que está compuesto por una mezcla entre condrocitos y fibroblastos, y aparte aquí hay un tipo de colágeno distinto al colágeno que se ve en el hialino y en el elástico. Este fibrocartílago es el que tenemos, por ejemplo, en los discos intervertebrales, en la columna vertebral. Y bueno, aquí también tienen una forma de disponerse los condrocitos, formando unas llamadas líneas de estrés, que aquí están marcadas con estas líneas azules, que es una manera que tienen de disponerse para distribuir la carga o la fuerza que se ejerce sobre ese cartílago. Pero pues ya en componentes celulares siguen siendo los mismos, están los condrocitos con esa misma disposición dentro de sus lagunas y produciendo la matriz. Únicamente va a cambiar el contenido de la matriz en cada uno de estos tipos de cartílago. Bien, el hueso, al igual que el cartílago, es otro tipo de tejido conectivo especializado. Aquí vemos, este es un ejemplo de un hueso largo, es el fémur. Los huesos tienen por lo general dos tipos de tejido. El hueso compacto, que se encuentra en la periferia, que es lo que le da la rigidez estructural a los huesos, y el hueso esponjoso, que está en el interior. Esto les otorga cierta flexibilidad, hace que no sean tan pesados, que se fracturen menos fácil, y aparte contiene ahí en los espacios trabeculares, este hueso esponjoso, a la médula ósea. Bien, hablando de huesos largos, esto sí es importante para el tema, están divididos en tres secciones. La diáfisis es la parte central, la parte más larga del hueso. La epífisis, que sería el extremo donde está la superficie articular. Y la metáfisis, que es la zona intermedia entre la diáfisis y la epífisis. Esto es importante conocerlo bien porque cuando ya hablamos de tumores óseos o que surgen del hueso, vamos a encontrar algunos tumores que tienen predilección por surgir de la epífisis, otros surgen más frecuentemente de la metáfisis o de la diáfisis. Pueden surgir algunos, pero sobre todo aquí epífisis y metáfisis. Entonces, dependiendo ahora sí de dónde está surgiendo el tumor, qué características tiene, bueno, vamos a empezar ahí la sospecha clínica para poder hacer un diagnóstico. Bien, el hueso está, ya sea el hueso esponjoso o el hueso compacto que vemos aquí en esta imagen, se dispone, bueno, está formado por osteocitos, que son las células que forman la matriz ósea. Aquí cada uno de los osteocitos está dentro de un seno o una cavidad. Todos estos espacios o líneas ahí gruesas que vemos de color negro sería un osteocito, cada uno de ellos, y producen la matriz ósea, que empieza como una matriz proteica que después se mineraliza para formar el hueso. Dependiendo de si están en el hueso compacto o en el hueso esponjoso, van a disponerse de forma distinta. Esta es una imagen de hueso compacto. Este es un corte
en resina o en plástico, porque está sin teñir y sin descalcificar, donde vemos las llamadas osteonas, que son las unidades estructurales del hueso. Una osteona está formada por un conducto de Haber, que es un conducto o un espacio un canal de Haber, por donde pasa un vaso sanguíneo, y alrededor de él están dispuestos varios osteocitos que depositan la matriz ósea de forma laminar, concéntrica, para hacer estas formaciones así como si fueran los anillos de un árbol. Entonces cada una de estas formaciones es una osteona. Hay otros conductos que no se ven aquí que comunican cada uno de los conductos de Haber entre sí, que son los conductos de Volkmann. A través de ellos también circulan vasos sanguíneos. Algo importante, algo importante que no mencioné, el cartílago es avascular, no tiene vasos sanguíneos ahí en el interior, entonces se nutre de la periferia por difusión. Los condrocitos reciben nutrientes y oxígeno por difusión a través de los vasos que están en la periferia. Es por eso que tardan, las lesiones cartilaginosas a veces tardan tanto en repararse, que por ejemplo cuando ya hay lesión en los cartílagos de las rodillas o de alguna articulación, no es tan fácil que se pueda regenerar ese cartílago porque no tienen tanta vascularidad las células y no pueden proliferar tan fácilmente. En el caso del hueso, sí está vascularizado, está ricamente vascularizado. De hecho, cada uno de estos conductos de Haber tiene un vaso sanguíneo ahí en el centro, pero las células estas están atrapadas dentro de esa matriz ósea mineralizada ya. Entonces, ¿cómo le hacen para nutrirse? Si se fijan, cada uno de estos espacios de color negro se le alcanzan a ver como unas pequeñas ramificaciones similares a las dendritas, ¿sí? Tienen proyecciones citoplasmáticas estos osteocitos, que se conectan, se van interconectando entre ellas y se conectan con el vaso sanguíneo. Entonces ellos van captando del vaso el oxígeno y los nutrientes y después se lo comparten entre sí. Bien, las células que forman el hueso son estas que vemos aquí, están en la periferia de las zonas donde se va a llevar a cabo la osificación. Están los osteoblastos, que son las células que empiezan a producir la matriz. Cuando quedan atrapados los osteoblastos dentro de la matriz y empiezan a osificarse esa matriz, se convierten en osteocitos. Y tenemos también los osteoclastos, que son las células que se encargan de la reabsorción ósea y la remodelación del hueso. Los osteoclastos son células gigantes. Células gigantes, aquí le estamos viendo una. Aquí vemos otra también. Son células gigantes multinucleadas que empiezan a destruir o a, pues, así como burdamente, a comerse la matriz ósea para hacer esa remodelación del hueso. El hueso, el proceso por el cual se forma el hueso como tal se llama osificación. Nosotros tenemos dos tipos de osificación: la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. La endocondral, permítame un momentito, por favor. Bien, estábamos hablando sobre la osificación. Es el proceso por el cual o mediante el cual se va a formar el tejido óseo. Bueno, existen dos tipos de osificación. La osificación endocondral, que es la que se lleva a cabo a partir de un molde de cartílago, como vemos en prácticamente todo el esqueleto. Cuando nosotros estamos en una etapa fetal, los huesos se forman primero, o todo el esqueleto se forma de cartílago, y después empieza a osificarse. Se forma un área central que empieza a ser penetrada por vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos llevan en la circulación células progenitoras óseas, y esas empiezan a formar el hueso, a depositarlo. Conforme se va osificando el molde de cartílago, al llegar al área de la metáfisis, se va a quedar una placa residual ahí de cartílago, que es el centro de
crecimiento, la placa de crecimiento, y eso es lo que conservamos nosotros durante la infancia, lo que nos permitió seguir creciendo. Una vez que se alcanza la pubertad, esa placa o ese centro de crecimiento se osifica también y entonces termina ya el crecimiento óseo, únicamente queda cartílago en la superficie articular. Entonces, ¿cómo se va dando este proceso de calcificación? Entran aquí las células osteoprogenitoras a través de la circulación y empieza a haber un intercambio. Las células de los osteoblastos se empiezan a depositar ahí en la matriz condroide, que es ahorita cuando está hecho de cartílago, es matriz condroide, y empiezan a hacer ese cambio de matriz, a producir matriz ósea, que va mineralizando y se va formando el hueso. Los condrocitos que estaban ahí formando ese cartílago pues quedan atrapados en la matriz ósea y se mueren, ¿sí? Sufren apoptosis. Entonces después los osteoclastos, que son los que se encargan de reabsorber el hueso, los van a destruir, se los comen, los fagocitan, porque son células parecidas a los macrófagos, tienen función fagocítica también. Y eso es como se va formando el hueso a partir del molde de cartílago. La osificación intramembranosa es la que se produce, por ejemplo, en el cráneo cuando se cierran las fontanelas. En las fontanelas no hay un molde de cartílago, es una membrana nada más. Entonces ahí directamente se empiezan a depositar células progenitoras óseas y se empieza a formar la matriz osteoide, que después se osifica. Todo el hueso está siempre sometido a un proceso constante de remodelación y de renovación. Se me va ahorita el dato, no es algo así como que muy, muy buscado, pero si les da curiosidad lo pueden buscar, de más o menos en cuánto tiempo una persona ya renovó completamente todo su esqueleto, ¿sí? No sé, a los tantos años de edad ya una persona tiene un esqueleto completamente nuevo. ¿Por qué? Porque los osteoclastos y los osteoblastos están haciendo un ciclo constante de reabsorción y regeneración ósea para estarle dando mantenimiento al hueso. Entonces, ya sea en el hueso esponjoso o en el hueso compacto, se da el mismo proceso. En el hueso compacto, aquí donde está la osteona, a través del canal de Haber llegan los osteoclastos, y empiezan a reabsorber todo el hueso. Y una vez que lo reabsorbieron, llegan después los osteoblastos y empiezan a sintetizar nueva matriz así de forma laminar, y cuando quedan atrapados se convierten en osteocitos para volver a formar una nueva osteona ya renovada. En el hueso trabecular o hueso esponjoso pasa lo mismo. Los osteoclastos van a como a hacer una excavación, ¿sí? Hacer una fosa ahí de reabsorción, que después es colonizada por osteoblastos, que empiezan nuevamente a sintetizar matriz ósea y a formar hueso nuevo. Cada una de estas líneas de formación ósea quedan delimitadas por esta como banda ahí de tejido fibroconectivo especializado más compacto, que es la línea de cemento. Sí, esa va a delimitar hasta dónde llega el proceso de reabsorción ósea, o a partir de dónde más bien se vuelve a formar el nuevo hueso. Bien, vamos entonces a abordar las patologías. El osteocondroma es una tumoración benigna del hueso. Es un tumor formador de hueso que tiene una cubierta o un capuchón de cartílago. Surge en la superficie del hueso y aumenta de tamaño mediante un proceso de osificación endocondral. O sea, es el mismo tipo de osificación que vemos en los huesos normales. Y suele tener dos presentaciones. Lo podemos encontrar solitario, como pues un tumor ahí nada más, que surgió de forma espontánea en el fémur, en la región de la cadera, en el húmero, o múltiple. Cuando lo encontramos múltiple, está asociado a síndromes. El más común es el de la osteocondomatosis múltiple hereditaria, ¿sí? En el que los pacientes presentan múltiples osteocondromas en todo el esqueleto apendicular, que es el esqueleto que forma las articulaciones. El esqueleto central que tenemos, donde está cráneo, columna vertebral, y eso es el esqueleto axial.
Bien, bueno, en el caso del tumor solitario, del osteocondrama solitario, surge de manera espontánea. Se cree que pueden provenir de un desplazamiento de la placa de crecimiento óseo, o sea que de esta placa de crecimiento, un grupo de células como que se desvía y empiezan a crecer en una dirección alternativa. Eh, Se ha visto que los condrocitos que están en el capuchón de cartílago son neoplásicos, que tienen mutaciones de estos dos genes, el EXT1 y el EXT2, que van a causar alteraciones en la producción del sulfato de heparán, que estimula la proliferación de la placa de crecimiento y el proceso de osificación, y eso hace que siga creciendo este tumor. Eh, Aunque esta es de las causas más estudiadas, bueno, se ha visto que algunos casos también se asocian a la radiación previa. Este es el tumor primario de hueso más común. Sí, hablando ya sea de tumores benignos o malignos, es el tumor más frecuente, el osteocondroma. Ya hablando en concreto de los tumores benignos, representa entre el 35 al 60% de todos, y de los tumores óseos entre el 8.5 al 15%. La mayoría de los pacientes, bueno, se diagnostican en edad joven, entre los 10 y los 20 años, aunque el rango de presentación es muy, muy amplio. Hay casos reportados desde los 8 hasta los 77 años, y la edad promedio, pues ya siendo una sumatoria, pues es de los 21 años más o menos. Tiene una frecuencia más alta en hombres también. Aquí vemos una distribución, vemos como sobre todo en la segunda y tercera década de la vida es donde encontramos la mayoría de los casos, más predominantemente en hombres, y pues aquí en este diagrama vemos los sitios más frecuentes de localización. La mayoría se centran ahí en el área de la rodilla, pero también los podemos encontrar en segundo lugar en el húmero proximal. Ya en otras localizaciones, en dedos de las manos, en ortejos, en esqueleto axial, o en la región del codo, o en los huesos pequeños de la muñeca, bueno, los encontramos de forma mucho más rara. Típicamente va a surgir en el esqueleto pendicular, les dije, el que forma o el que integra nuestras articulaciones, nuestras extremidades, ¿sí? Vimos que la mayoría de las veces es en la rodilla. Y se encuentra en la región metafisiaria, o sea, surge de la metáfisis ósea. A veces pueden aparecer en la epífisis, pero esto es más raro, porque el cartílago que está proliferando en el hueso es el cartílago metafisiario, cuando está el centro de crecimiento. La mayoría van a ser asintomáticos. Pueden encontrarse como hallazgo incidental en una radiografía, no sé, pues que el niño se cayó y se golpeó y le hay que tomar una radiografía de control, o sufrió una fractura. Se toma la radiografía para ver qué tipo de fractura es, y ahí se encuentra que tenía también un osteocondroma. Sí, la mayoría son asintomáticos, pero cuando ya están grandes, bueno, sí pueden causar síntomas, sobre todo dolor, porque ya sea que compriman estructuras neurovasculares, que causen una bursitis ahí de la articulación, o que sufran una fractura de su tallo, y entonces eso va a causar inflamación y dolor. Clínicamente, bueno, se detectan como masas firmes, porque están hechas de hueso, que tienen un crecimiento lento, de un periodo de varios años. Y este crecimiento usualmente se detiene en la pubertad, porque es cuando se cierran los cartílagos de crecimiento o los centros de crecimiento, y dijimos, proviene de ahí. Entonces se puede llegar a detener el crecimiento de este tumor y ya quedar completamente osificado. Y pues conforme va creciendo, también va limitando los arcos de movimiento, ¿sí? Dependiendo de dónde esté y de qué posición tenga, bueno, va a ir limitando el movimiento de la articulación. En cuanto al tratamiento y pronóstico, bueno, el pronóstico realmente es excelente. Estos tumores tienen un muy bajo índice de degeneración maligna. Del 0.4 al 2% de los casos se pueden convertir en un osteocondroma. En un condrosarcoma, ¿sí? Pero realmente eso es algo muy raro. Y las lesiones pequeñas no requieren tratamiento, ya sea que estén dando ahora sí molestias, que estén causando dolor, o que estén muy grandes. Bueno, ahí se puede hacer el tratamiento quirúrgico, es el tratamiento de elección. En los estudios de imagen, esto es importante, en todos los tumores óseos siempre nosotros pedimos datos de los estudios de imagen, de la radiografía o la tomografía,
para hacer una correlación clínica. Entonces, en la radiografía simple se ve que este tumor surge de la superficie del hueso, porque podemos encontrar tumores que están, por ejemplo, en el periósteo o hay adyacentes al hueso. Entonces, este surge de la superficie. Y se ve que las corticales, tanto del hueso como del tumor, y los espacios medulares están continuos, están en continuidad, o sea que se comunica con la cavidad interna del hueso que le dio origen. Tienden a crecer perpendiculares a la superficie articular y la superficie cartilaginosa, ese capuchón de cartílago, se ve lobulado y puede tener áreas de calcificación. Aquí estamos viendo uno. Esta es una radiografía de la rodilla y vemos esta lesión de aquí. Esta saliente ósea que vemos del lado derecho es un osteocondroma. Esta es la imagen más clásica. Se puede ver, dijimos, las corticales, o sea, el hueso compacto que rodea tanto al tumor como al hueso que le dio origen están continuas. Y también los espacios medulares. Este tiene hueso esponjoso en su interior, entonces el espacio medular de aquí del hueso se continúa con el del tumor, ¿sí? Es como se sabe que salió de la superficie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se cree que pasa en estos tumores? Bueno, esta radiografía ya es de pues un adulto o un adulto joven. Ya no se ve el cartílago de crecimiento. Normalmente lo veríamos por aquí como una zona radiolúcida. Entonces, ¿qué se cree que es lo que pasa? Estos están cubiertos aquí de cartílago. Que una porción de este cartílago se desorientó, o sea, tuvo una desviación y empezó a crecer en otra dirección. Entonces, conforme fue creciendo, pues fue creando hueso por debajo de ella y es lo que nos forma este tumorcito. Por eso se comparten las corticales y se comparte también el mismo espacio medular con el del hueso que le da origen. Los podemos ver en muchas localizaciones. Esta es la más frecuente en la rodilla, ya sea en el fémur distal o en la tibia proximal. En el húmero también los vemos en el siguiente lugar de frecuencia. ¿Sí? Aquí vemos una tumoración que está creciendo perpendicular a la superficie articular. Vemos en esta tomografía que la cortical pues está compartida entre una y otra, y también el espacio medular entre la tumoración y el hueso. En ocasiones dijimos el capuchón de cartílago puede estar calcificado, por eso aquí lo vemos como con este moteado blanquecino. Pero aquí lo importante es esto que está señalando la flecha. Sufrió una fractura de su tallo, y eso pues por un traumatismo generalmente. Un trauma ahí, como son lesiones, miren, tumores largos que tienen un pedículo delgado, se pueden fracturar y eso causa dolor y causaría la sintomatología. Si no, bueno, si están muy grandes, pueden causar compresión de otras estructuras, dijimos, y causar también dolor. Macroscópicamente estos tumores tienen una forma de hongo, sí, es lo más común. Lo vemos como con un capuchón así más grueso y un tallo delgado. El tamaño promedio es de 3 a 6 centímetros y los vemos con diferentes capas de tejido. La más externa es un tejido fibroso, ¿sí? Que va a cubrir el capuchón de cartílago, que va a ser de color gris o de color azulado. El cartílago lo vemos lobulado, tiene un grosor variable, a veces puede ser muy homogéneo, a veces puede estar muy hiperplástico y tener zonas de engrosamiento, y puede tener áreas de calcificación. Y en la base del cartílago, en la parte más profunda, vamos a ver zonas de osificación. O sabemos que se está convirtiendo en huesos de cartílago y se está formando también hueso esponjoso. Miren, así es como lo vemos normalmente. Aquí vemos una lesión que no está pediculada. Esta está sésil y está pues relativamente pequeña. Y vemos ya en el corte histológico en el corte, macroscópico, como tenemos una lesión formada por hueso esponjoso principalmente, con una cubierta de cartílago lobulado, y pues aquí tiene una capita también de tejido fibroso que se va a ver más fácil en el microscopio. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí esta es una forma más común, así con forma de honguito, como dijimos, el tallo y el capuchón de cartílago.
de color blanco o de color azulado, se ve a veces. Y en el interior, hueso esponjoso. Aquí donde está el límite entre el cartílago y el hueso es donde encontraríamos en el microscopio el proceso de osificación endocondral. Ya en el microscopio, bueno, la capa externa, la capa fibrosa que veríamos aquí en la superficie es pericondrio. Después veríamos el cartílago con una capa externa hipocelular, con mucha matriz, y una capa profunda más celular, que es donde está dándose el proceso de proliferación y de osificación. Los condrocitos usualmente no tienen atipia, aunque podemos verlos con una atipia leve, a veces incluso moderada, sin ser todavía malignos. Y bueno, se va a ver calcificación de la matriz condroide en la base. ¿Sí? En la parte más profunda del cartílago se va a estar formando hueso esponjoso. Y aquí vemos unos ejemplos, unos cortes histológicos. Este está visto en a bajo aumento, sin una vista panorámica. Vemos de color eosinófilo el pericondrio, ese tejido fibroso, después el cartílago hialino. En la parte más profunda vemos ya trabéculas óseas y vemos ese proceso de osificación endocondral en la parte intermedia entre el cartílago y el hueso. Incluso estas trabéculas pueden contener células de la médula ósea porque el espacio se comunica con el del hueso que le dio origen. Aquí vemos un acercamiento donde se ve más fácilmente el pericondrio, el cartílago y las zonas de osificación endocondral. Los condrocitos, dijimos, van a estar organizados de forma normal. Dentro de sus lagunas podemos encontrar grupos isógenos y vamos a encontrar también la matriz condroide igual, esa matriz perilacunar y la interterritorial, ¿sí? La que está de diferentes tonalidades. Y pues los condrocitos pueden a veces mostrar una atipia leve, aunque por lo general no van a tenerla. Bien, el siguiente tumor, este ya es un tumor maligno, ya se llama sarcoma, ¿verdad? Un condrosarcoma es un tumor productor de matriz cartilaginosa o de cartílago. Este lo podemos encontrar con dos presentaciones, ya sea primario o secundario. El primario surge de hueso normal o aparentemente normal, que no tiene ninguna alteración. El secundario surge asociado a otra lesión, ya sea a algún tumor cartilaginoso benigno que estaba preexistente o a un secundario a un proceso patológico en el hueso enfermo. ¿Sí? Hay varias enfermedades inflamatorias eso que pueden asociarse a la formación de este tumor y también del próximo, el osteosarcoma. Bien, pues de todos modos, en la mayoría de los casos la etiología es desconocida. A veces se han encontrado en condromas preexistentes, que son tumores benignos de cartílago. Se asocia, se ha visto que se asocia al hallazgo previo de un tumor benigno porque en algunas personas que tienen o que producen múltiples tumores benignos aumenta la frecuencia de aparición de este. Por ejemplo, en las personas que tienen enfermedad de Ollier o llamada también encondromatosis, vamos a encontrar múltiples tumores de cartílago benignos en el esqueleto, pero tienen un riesgo de transformación maligna hasta del 40%. ¿Sí? Por lo general los encondromas tienen un riesgo de transformación muy muy bajo, parecido al de los osteocondromas. Entonces, ¿por qué aumenta tanto el riesgo en estas personas? Bueno, porque tienen muchos encondromas y alguno de esos se puede malignizar. Igual en la osteocondromatosis, esto ya lo habíamos mencionado. Cuando es un osteocondroma solitario, bueno, el riesgo es muy bajo, hasta el 2%. Pero cuando hay osteocondromatosis, que la persona tiene muchos osteocondromas, el riesgo aumenta hasta el 25% para una transformación maligna. Entonces, pues se ha visto por eso que está asociado en ocasiones a la existencia de un tumor benigno previo. Bien, el condrosarcoma primario, o sea, el que surge del hueso normal, que no tenía ninguna alteración, es el segundo tumor óseo maligno más frecuente. El primer lugar es el osteosarcoma, el que vamos a ver ahorita. Representa del total de los tumores malignos del hueso el 20%. Y tiene, al igual que vimos, por ejemplo, en el melanoma, tiene muchos subtipos histológicos. El llamado de tipo convencional es el que encontramos más frecuentemente. Representa hasta el 90% de todos los condrosarcomas. Usualmente lo vemos también en personas adultas. Es muy raro verlo en niños. En la edad de presentación
donde vemos la mayoría de los casos se da entre los 40 y los 70 años y es levemente más frecuente en los hombres. Aquí vemos un esquema parecido al que vimos en el osteocondroma, donde vemos la distribución por edad, por sexo y también las localizaciones más frecuentes. Entonces vemos que el el condrosarcoma se ve más frecuentemente en personas entre los 40 y los 70 años de edad. Tiene una mayor predilección por los hombres y se localiza más frecuentemente en las regiones de la cadera, ¿sí? En el fémur o en las costillas. En las demás localizaciones, bueno, es más raro. Clínicamente los pacientes refieren una masa creciente dolorosa, ¿sí? en el hueso. Se puede asociar a veces a fracturas patológicas porque este tumor va debilitando el hueso de donde está creciendo. En ocasiones los pacientes que tienen osteocondromatosis, bueno, los que les dije que tienen muchos osteocondromas, pueden notar ahí que alguno empieza a crecer o que sigue creciendo después de la pubertad. Entonces eso debe levantar la sospecha de que está sufriendo una transformación maligna. Dijimos, los osteocondromas, los tumores que vimos ahorita antes de se detienen en la pubertad. Entonces si hay una persona que tenga osteocondromatosis, va a tener múltiples osteocondromas y de repente nota un cambio en el tamaño, que empieza a crecer más rápido o que sigue creciendo y que ya pasó de la pubertad, bueno, eso es una sospecha de una transformación maligna. El tratamiento es parecido al del osteocondroma, es quirúrgico, aunque quizás se pueden hacer se le pueden dar dos enfoques a la cirugía o hacer dos aproximaciones. En los de bajo grado le hacen un curetaje, o sea, se trata de resecar únicamente la lesión. En los de alto grado, bueno, ahí sí, como son más agresivos, se hace una resección más amplia que puede a veces terminar en una amputación de la extremidad, dependiendo de qué tan grande es el tumor. En el caso de los tumores irresecables, se ha utilizado a veces radioterapia, pero tiene pues resultados no tan constantes. Y el pronóstico es variable, va a depender de dos cosas. Primero, el grado histológico y en segundo lugar de la localización y del tamaño del tumor. Los de bajo grado o de grado 1, bueno, tienen metástasis raras y la supervivencia de 5 años es de aproximadamente un 85%. Los de alto grado, ahorita vamos a ver qué es eso, los de grado 2 y grado 3, tienen una supervivencia a 5 años mucho menor, del 50%. Y también la frecuencia de las recurrencias aumenta conformemente al grado histológico. Bien, en los estudios de imagen vamos a ver una lesión lítica que va causando destrucción ósea. Se puede ver calcificación endocondral y formación de hueso reactivo periférica a la lesión. Los tumores de bajo grado pueden tener zonas de mineralización o de osificación muy grandes y causar también una expansión del hueso. Macroscópicamente, bueno, estos... Profe, dime, Kenia, sí. ¿qué significa eso de hueso reactivo? Hueso reactivo es que se está formando hueso, o sea, alrededor de la lesión. Se activan alrededor de la lesión los osteoblastos, entonces empieza a formarse más hueso. Se ve en la radiografía como una zona de realce un poquito o de aumento de la densidad periférica a la lesión. Ok, gracias. Por nada. Bien, macroscópicamente estos usualmente son tumores grandes, miden por lo general más de 10 centímetros, pero podemos encontrarlos más pequeños. Normalmente los encontramos así porque más pequeños no dan manifestaciones clínicas. Los de bajo grado tienden a llenar y expandir la cavidad medular del hueso. Los de alto grado más frecuentemente destruyen la cortical y forman masas de tejido blando que están rodeadas por el periósteo. Ya cuando los cortamos podemos ver también áreas mixoides, que son áreas que tienen como un aspecto mucinoso, como si fuera, o gelatinoso, como si tuvieran mucina. Bien, en estos ejemplos, este es un condrosarcoma de bajo grado. Está causando expansión ósea, lo vemos, no se ve casi radiopaco aquí, porque está pues con mucha calcificación y ya lo vemos en el corte, este hueso pues está deformando, está causando una expansión del hueso
que está alrededor. Y miren, aquí se ve lo que le explicaba Kenia, lo del hueso reactivo, cómo la cortical del hueso está muy engrosada alrededor del tumor. Como el tumor está causando lesión ósea, bueno, empieza a formarse más hueso alrededor. Este es otro también de bajo grado que está creciendo dentro de la cavidad medular, está sustituyendo ahí toda la médula ósea, y este ya está empezando a adelgazar la cortical, la van erosionando progresivamente o la van estirando, ¿sí? La van deformando y se va haciendo cada vez más delgada la cortical. La cortical es lo que le da a los huesos la integridad para soportar cargas en sentido como paralelo a su diámetro más largo. Entonces es por eso que a la hora de que se debilita ya mucho la cortical, se pueden fracturar y aparecen las fracturas patológicas. Hay una fractura patológica, es cualquier fractura que, vamos a ponerlo así sencillo, cualquier fractura como que no está justificada por el impacto o la fuerza que recibió ese hueso. Si alguno de nosotros va caminando y de repente se tropieza y se cae nada más de su propia altura, o se caen sentados, no sé, se les mueve la silla o algo y se caen de su propia altura, no es común que nos fracturemos, ¿sí? Con esas fuerzas a las que someten los huesos. O que vayamos caminando, subiendo una escalera, nos tropezamos y se nos fractura el fémur o la tibia, no es común. Entonces, todas esas son fracturas patológicas que con una fuerza relativamente baja se causó una fractura del hueso. Ya la causa, bueno, pues va a ser muy variada. Hay lesiones que no son malignas, pero que causan fracturas patológicas. Por ejemplo, los quistes óseos. Esos debilitan el hueso y hacen que también se fracture. Pero en este caso, en el condrosarcoma es porque va debilitando la cortical, la va adelgazando. Ya en los de alto grado, bueno, la cortical se puede romper y pueden empezarse a expandir hacia los tejidos blandos, como es en este caso. En el estudio del microscopio, bueno, vamos a ver varias características. El tumor tiene un patrón de crecimiento infiltrativo, entonces lo vemos que en los bordes del tumor se está metiendo ya sea en los espacios de la médula ósea o está infiltrando la cortical y la está destruyendo. Este tumor y también el osteosarcoma, si se fijan en la definición, no dicen, por ejemplo, no dijimos que es un tumor derivado de los condrocitos. Ni en el osteosarcoma vamos a decir que sea un tumor derivado de los osteocitos. Este se define como un tumor maligno productor de matriz cartilaginosa. Sí, entonces es lo que vamos a buscar. Aquí vamos a ver matriz mixoide o matriz hialina parecida a la del cartílago hialino. Ya este cartílago se puede mineralizar o se puede osificar y las células neoplásicas son muy similares a los condrocitos, o sea, van a estar confinadas en sus espacios lacunares, rodeadas de esta matriz cartilaginosa y van a tener distintos grados de atipia citológica. Esto les va a dar ese grado de diferenciación en alto o bajo grado o de grado 1, 2 o 3. El de grado 1 que vemos aquí es un tumor muy parecido al cartílago normal, nada más un poquito más celular. Estos a veces son difíciles de diagnosticar por la morfología. Si se fijan, pues están aquí los los condrocitos en sus lagunas. Se ve la matriz ahí con sus características de la matriz periférica y la interterritorial. Vemos que se están formando grupos isógenos y no se ve en general mucha atipia citológica, ni está tan celular tampoco el tejido. Entonces este es uno de bajo grado. Ya en los de grado intermedio, bueno, empieza a perderse la diferenciación. En este caso, este tumor, vean, está infiltrando la médula ósea en los espacios trabeculares. Estas de aquí son trabéculas óseas. Y aquí vemos pues una zona, un nido ahí de tejido de aspecto cartilaginoso, pero que está infiltrando estos espacios y hay destrucción también de las trabéculas. Miren cómo aquí hay un nido de células tumorales ya metido dentro de esta trabécula, causando su destrucción. Podemos encontrar también mitosis, como aquí, mitosis, algunas apoptosis y un grado de atipia variable. Dependiendo de
¿Qué tanto se vaya perdiendo la diferenciación? Bueno, por ejemplo, ya es uno que es un tumor de grado 3. Vamos a ver más atipia citológica y más mitosis también. Y las células van a parecerse menos a los condrocitos normales. Y esto dijimos, pues afecta en el pronóstico para el paciente y también para determinar qué tan extensa va a ser la cirugía. Esto se puede diagnosticar por una biopsia previa. Entonces, se puede hacer un curetaje previo a la lesión. Se diagnostica como un condrosarcoma ya pues de tal grado y ahora sí, con base en eso se planea la cirugía para el paciente. Bien, vamos a terminar con este tumor. Este es el osteosarcoma. El osteosarcoma es un tumor maligno de alto grado y aquí las células tumorales producen hueso o matriz osteoide. Fíjense, no estamos diciendo derivado de osteocitos ni de osteoblastos, ¿sí? Esa es la única característica que necesitamos ver, que esté produciendo matriz osteoide o que esté produciendo hueso. ¿Por qué? Porque Doctor, las células... dime, Sofía. esto es lo que conocen como, ¿cómo va? ¿Espolón? No. No, el llamado espolón o espolón calcáneo es otra lesión diferente. Es una em, como una osificación del un tendón que está ahí en el pie. Se va osificando el área de inserción y causa una saliente ósea que a veces causa molestias a la hora de caminar, pero no es un tumor como estos, no. Estos son tumores malignos. Ah, gracias. Por nada. Bien. em, el osteosarcoma se parece mucho al condrosarcoma en que puede surgir de nuevo o secundario asociado a un proceso de enfermedad del hueso. La mayoría se asocia a estas mutaciones del gen RB1 y el gen P53. Y bueno, es el tumor primario de hueso más común. Sí, el segundo lugar, dijimos, es el condrosarcoma. Este representa el 20% de todos los sarcomas primarios del hueso. La población afectada también aquí es diferente que en el condrosarcoma. Este se presenta más en pacientes jóvenes y sobre todo en hombres. Sí, la edad de presentación está entre los 10 y los 20 años. Aquí lo vemos en este esquemita. Sobre todo en la segunda década de la vida es donde se presenta la mayoría de los casos y es levemente más frecuente en los hombres. Al igual que el osteocondroma, la presentación más habitual es en la rodilla, ¿sí? En la región de la rodilla. Entonces, cuando vemos un niño entre 10 y 20 años, a unos 10, 12 años, con un tumor que está creciendo rápido, que está causando dolor y está en el área de la rodilla, hay que sospechar de uno de estos, ¿sí? Un osteosarcoma. Surgen más comúnmente en los huesos largos tubulares. Es muy raro encontrarlos en huesos pequeños, pero pueden aparecer. En general, la distribución está en este orden. Primero aparecen en fémur distal, en frecuencia, pues aparecen más frecuentemente en fémur distal. En segundo lugar en tibia proximal y en tercer lugar en húmero proximal, que es como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Fémur distal, tibia proximal o húmero proximal. Serían los tres sitios donde aparece más frecuentemente. Clínicamente pues es una masa dolorosa de crecimiento progresivo parecido a la del condrosarcoma y entre el 5 y 10% de los pacientes debutan con una fractura patológica. Eso que les dije que pues el niño va corriendo o jugando fútbol y se tropieza y de repente pues, resulta que ya se fracturó la rodilla. Sí, eso no es normal. Es una fractura patológica y hay que estudiarla siempre. En los exámenes de laboratorio se puede detectar también a veces una elevación de la fosfatasa alcalina sérica, pero esto no es diagnóstico de nada. Se tiene que integrar con los hallazgos radiográficos y sobre todo histopatológicos. El tratamiento, bueno, es quirúrgico también, aunque estos son tumores de alto grado, entonces casi siempre es en resecciones amplias. Cuando ya hay compromiso del paquete neurovascular, pues hay que hacer una amputación de la extremidad. Se puede dar quimioterapia adyuvante previa a la cirugía. Responden más o menos bien a la quimioterapia. De hecho, esto ayuda a reducir muchas veces el tamaño del tumor para que sea más efectiva la cirugía. O en tumores irresecables, bueno, se puede dar radioterapia. No les puse aquí la estadística, no la encontré bien la fuente, entonces no les quise inventar un número. Pero
Estos son tumores que causan muy frecuentemente metástasis, micrometástasis. Entonces, no me acuerdo en qué libro lo vi. Hay un dato así que lo pueden investigar, no está difícil de encontrar. Que cuando ya sobrepasan cierto tamaño los osteosarcomas, muy probablemente ya hicieron micrometástasis a otro órgano, en pulmón, en cerebro. Entonces que a los niños, bueno, reciben su tratamiento, les hacen una amputación o les dan quimio y resección del tumor, pero al cabo de 5 o 10 años ya después presentan metástasis pulmonares. Sí, entonces estos son tumores que deben seguir siempre o tener siempre un seguimiento estrecho posterior al tratamiento, sí, estar vigilando a los pacientes, hacerles estudios para detectar alguna probable metástasis. Bien, esta en la radiografía se ve como una lesión destructiva del hueso, ¿sí? Causa lisis ósea y va permeando el hueso periférico ahí cercano a la metáfisis. La mayoría se extiende a tejidos blandos, o sea, rompen la cortical del hueso y empiezan a crecer en los tejidos blandos periarticulares, en el cartílago, incluso infiltran el tejido adiposo. En la radiografía también vamos a encontrar esta lesión característica que es el llamado triángulo de Codman. Es una reacción perióstica del crecimiento tumoral. Ahorita la vamos a ver en una radiografía para explicarla. Bien, macroscópicamente tienen una localización variable. La mayoría de las veces los vemos intramedulares y después de ahí salen al exterior, rompen la cortical y empiezan a infiltrar al exterior, pero pueden aparecer también en el periósteo o adyacentes al hueso. El osteosarcoma, al igual que el condrosarcoma, tiene distintos tipos de presentación, entonces cada uno de esos se estudia de manera diferente. Aquí estamos como conjuntando los hallazgos comunes. La matriz, bueno, a la hora de cortarlo puede verse mixoide o estar con áreas de calcificación. Vemos frecuentemente zonas de hemorragia y también frecuentemente vemos destrucción de la cortical del hueso macroscópicamente. Sabemos que están los dos corticales del hueso donde está el tumor y ya donde está el tumor no está, así se destruyó esa cortical. Bien, este es un ejemplo de cómo los vemos frecuentemente. En este caso este tumor está creciendo en la tibia proximal. Vemos cómo empezó en la cavidad medular y de ahí se expandió hacia los tejidos blandos. Aquí ya nos está rompiendo, déjenme marcarlo, aquí está la cortical del hueso y aquí ya se interrumpe, ¿sí? Igual aquí ya se interrumpe, entonces por esta zona salió el tumor. Aquí también se ve, déjenme pintar otro color, lo que les dije del triángulo de Codman. Bueno, primero vamos a delimitar el tumor. El tumor empezó aquí, rompió la cortical y empezó a crecer hacia los tejidos blandos. Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces, eso del triángulo de Codman es una reacción del periósteo. El periósteo es una capa fibrosa que está aquí cubriendo al hueso. Entonces, conforme el tumor va creciendo, como este es un tumor de crecimiento rápido, va levantando el periósteo. Hagan de cuenta que el periósteo estaba aquí, pero conforme va creciendo el tumor, se va levantando el periósteo y nos va haciendo una imagen así como en abanico. O sea, conforme se va levantando el periósteo, como se irrita, se va calcificando. Y al irse calcificando nos hace una zona como esta. ¿Sí? Una imagen como esta. Ese es el triángulo de Codman. Fíjense cómo es una zona ahí triangular que está dada por esa imagen de calcificación del periósteo conforme se va levantando. Aquí vemos, miren, el corte ya de un tumor muy parecido al que veíamos en la radiografía, cómo empezó en la cavidad medular y después rompió la cortical. Aquí se ve la cortical del hueso, aquí ya no está, y empezó a salir el tumor hacia los tejidos blandos. De hecho, incluso aquí lo vemos, miren, aquí está el triángulo de Codman. Esto es precisamente lo que vemos en la radiografía. Vamos a delimitarlo más o menos, no lo pierdan de vista esto, miren. Aquí viene el periósteo hacia arriba, aquí está la cortical y pues aquí está el borde del tumor. Y en toda esta zona intermedia se fueron haciendo como calcificaciones así laminares conforme el periósteo se iba levantando y se iba calcificando. Y eso lo vemos en la radiografía como una zona
radiopaca, ¿sí? Con forma triangular, por eso el triángulo de Codman. Aparte, pues, ¿qué vemos aquí en este tumor? Perdón. Tiene muchas zonas de hemorragia, tiene áreas quísticas, que nos habla, pues, de que es una lesión francamente maligna. Esto añadido al hecho de que está rompiendo la cortical, porque los tumores benignos no rompen la cortical. Hay tumores óseos benignos que pueden surgir aquí dentro de la cavidad medular. Pueden crecer a veces mucho y deformar el hueso, pero no van a romper ni erosionar la cortical. Este sí lo hace, entonces eso nos habla de que es algo maligno. Miren, en este otro caso, ese es un tumor ya mucho más extenso. Estaba en la cavidad medular, rompió la cortical de ambos lados, empezó a crecer en los tejidos blandos, ya está aquí infiltrando el cartílago incluso en esta zona. Está aquí infiltrando el cartílago, miren ahí. Y siguió creciendo incluso por la cavidad medular, se está diseminando más. Entonces ya está por todos lados. Aquí lo vemos, miren. Este foquito tumoral ya está infiltrando la superficie articular. Sí, está un tumor muy grande. Otro ejemplo, un tumor ya con áreas también con esa matriz que dijimos mixoide. Cuando hablamos de algo mixoide es que lo vemos como gelatinoso, con áreas de hemorragia y pues que está causando ruptura de la cortical. Los condrosarcomas pueden romper la cortical, pero cuando ya están muy grandes, por lo general la van estirando y la van adelgazando. Y entonces, como podemos hacer una distinción básica más o menos entre uno y otro por el estudio radiográfico. Si estamos viendo una radiografía así donde ya hay ruptura de la cortical y el tumor está creciendo por fuera, pues vamos a sospechar más de un osteosarcoma, sobre todo si nos cae en el rango de presentación. Decimos pues que es un niño de 15 años y que está en la rodilla el tumor, bueno, sospechamos más fuertemente de un osteosarcoma. Ya en el estudio de microscopio vamos a ver muchos tipos histológicos, ¿sí? Les dije, tiene muchas presentaciones. Podemos ver, estos son algunos de los que podemos encontrar a veces rico en células gigantes, o sea que tiene muchas células gigantes el tumor. El de tipo condroblástico, en el que las células se parecen a los condrocitos e incluso producen una matriz parecida a la matriz condroide. O el fibroblástico, en el que las células se ven muy ausadas, con forma como de fibroblastos, para que nos puede confundir con otro tipo de sarcoma, como un fibrosarcoma, por ejemplo, que se puede presentar también en las articulaciones, etcétera. Sí, hay muchos tipos de variantes histológicas. Pero en general, sea cual sea el tipo, van a compartir estos dos elementos. Los tienen que presentar, si no, no es un osteosarcoma. Las células neoplásicas, obviamente, tienen que estar ahí y van a tener una tipia variable. La morfología, dijimos, puede ser muy variada. Pero lo que debe estar siempre es esta matriz ósea o el osteoide. ¿Sí? Si no está el osteoide, no es un osteosarcoma. Hasta los pobremente diferenciados producen osteoide. Entonces, es la manera que tenemos de identificarlo. Sí, nos podemos ayudar con estudios de inmunistoquímica y eso, pero siempre debemos buscar ese osteoide. Si no, hay que descartar que no sea algún otro tipo de sarcoma que se pueda presentar en la articulación. Hay muchos, pues que sea un condrosarcoma pobremente diferenciado, que sea un fibrosarcoma, que es un sarcoma sinovial ahí de la cápsula sinovial que recubre la articulación. Sí, hay muchas posibilidades. Profesor, Dime, Yair. ¿cómo dijo que definíamos un osteoide? Es que está como... No veo completa la presentación. No hemos dicho, lo vamos a ver ahorita. El osteoide es la matriz que producen las células. ¿De acuerdo, Yair? Sí. Okay. Mira, el osteoide es esto que vemos aquí. Este material eosinófilo, que podemos verlo a veces basófilo, que tiene un aspecto parecido a la matriz ósea sin mineralizar. Esto es hueso. Esto de aquí es hueso. Es parte del hueso esponjoso de la cavidad medular de un hueso donde está creciendo este osteosarcoma. Y todo esto es matriz osteoide. ¿Sí? Entonces, necesitamos ver ese componente ya en el microscopio para poder decir que es un osteosarcoma. Aquí lo vemos también, puede tener distintos aspectos, pero es un material acelular que está compuesto por un grupo ahí de proteínas de distintos
tipos de proteínas que forman esta matriz, que es como precursora de la matriz ósea, ¿sí? La matriz osteoide. Y pues ahí vemos entremezcladas todas las células tumorales. Aquí las vemos como más redonditas, parecidas a los osteoblastos. A veces pueden parecerse más a los osteoclastos, ser células gigantes o con mucho pleomorfismo. Aquí vemos nuevamente hueso residual. Este es hueso maduro. Ahí se ven algunos osteocitos atrapados en la matriz ósea. Y todo este material eosinófilo amorfo, miren, esta es la matriz osteoide, ¿sí? Lo que están produciendo las células tumorales. Aquí obviamente en estos ejemplos se ve muy abundante porque en los libros siempre encontramos los casos más representativos, pero en la práctica real muchas veces podemos encontrar esto muy escaso, esta matriz, entonces se dificulta el diagnóstico morfológico. Miren, este otro ejemplo es un tumor con un patrón como fibrocelular o fusocelular, ¿sí? Con células ausadas, donde pues esto nos podría confundir con un fibrosarcoma, pero vemos que en algunas zonas, por ejemplo aquí, se está produciendo algo de matriz osteoide. Entonces con eso ya podemos clasificarlo o sospechar de un osteosarcoma. Obviamente en este caso tendríamos que hacer pruebas de inmunohistoquímica ahora sí para determinar que sí es un osteosarcoma, porque tiene una diferenciación ya muy distinta. Este es otro ejemplo. Aquí vemos más matriz osteoide, ¿sí? Esta de color eosinófilo y pues ahí entremezcladas las células tumorales. Bien, creo que sí, con esto terminamos. Básicamente esos son los dos elementos que necesitamos buscar. Las células pues de aspecto maligno, francamente maligno, de morfología sarcomatoide, o sea que se puedan ver ya sea usadas o parecidas a las células del hueso, pero sobre todo la matriz la matriz osteoide, para poder decir que es un osteosarcoma. Bien, ¿dudas al respecto sobre alguno de estos tres tumores que vimos? Yo sí, profe. Ujú. Cuando hablamos del osteocondroma Ajá. y el osteosarcoma, o sea, por ejemplo, en el osteocondroma usted dijo que podía ser como más factible que estuviera en la metáfisis, Ujú, pero súper raro en la epífisis. ujú, Y en el otro estábamos hablando que pues es frecuente en el fémur distal, tibia proximal y húmero proximal. ujú, Pero ¿a qué se debe que este tipo de lesiones aparezcan específicamente en esas áreas? O sea, ¿qué tiene que ver el área? ujú. Bien, vamos a ver este esquemita, mira, este es el del osteosarcoma. Se parece mucho al del osteocondroma. Dijimos que se daba más en la región de la rodilla y en el húmero. Y si te fijas, la edad de presentación también es en pacientes jóvenes. Que acuérdense, tú misma, Kenia, o alguno de tus compañeros, ¿qué estructura había aquí en la metáfisis del hueso durante el desarrollo? La Durante, médula ósea. no, la médula ósea está, pero dentro, está en la Oh, diáfisis aquí. Ahí en la ok. metáfisis, lo que permitía el crecimiento del hueso. Los orificios, ¿no? Lo del hueso esponjoso. Y eso. La, Los grupos de crecimiento. Así Y es, José. Justamente eso, Kenia. La placa o el centro de crecimiento. Así se dijeron aquí Ah, también por el chat. Víctor Manuel, la placa de crecimiento. Em, Vamos a regresarnos un poquito para que. Bueno, más rápido así. No. La placa de crecimiento era esa zona del hueso que no estaba osificada, que permitía que éste siguiera creciendo. Aquí la estamos viendo en la pantalla. Bueno, aquí en este esquema todo lo que ves de color azul es cartílago. Conforme va creciendo la persona, pues se va convirtiendo cada vez más en hueso. Pero llega un momento en que está casi todo osificado y queda una porción ahí pequeñita en la metáfisis justamente, que es esa placa de crecimiento. Sí, está en la unión entre la metáfisis y la epífisis. Ahí es donde sigue creciendo el hueso. ¿Qué es lo que pasa? Se sigue formando aquí cartílago y después ese cartílago se osifica. Entonces es lo que permite el crecimiento óseo, porque el hueso ya no puede crecer más. Se puede volver a formar, se puede reparar,
pero no tiene manera de seguir creciendo, como seguir empujando sus células para alargar los huesos más, no se puede. Em, el hueso siempre necesita como que alguna superficie para crecer o algún tipo de matriz. Entonces es lo que hace el cartílago de crecimiento. ¿Por qué estos tumores que se presentan más en niños como este? ¿O por qué se presentan más en las metáfisis óseas? Porque ahí es donde está esa placa de crecimiento, es donde está habiendo proliferación celular y crecimiento óseo. Entonces se puede presentar alguna mutación en las células de ahí y que alguna se malignice y ahora sí, ahí aparece un tumor. Es por eso que se ve más frecuentemente ahí. Aquí en las diáfisis, por ejemplo, pues no hay casi nada de actividad, mitosis y eso, solo, bueno, casi nada de proliferación celular, básicamente, salvo lo que haya en la médula ósea. Pero del hueso no. Del hueso la actividad o proliferación celular está dada aquí en las metáfisis cuando hablamos de niños, porque acuérdate que estos pueden surgir, sobre todo los osteosarcomas, pueden surgir también secundarios. En una de las Aquí. radiografías se veía súper clarito la placa del crecimiento. A ver, mira aquí. Aquí se alcanza a ver esta línea. Aquí también se ve. Es la placa de crecimiento óseo. O sea, como que si hubiera una separación entre la metáfisis y la epífisis o superficie articular. En este otro tumor, creo que fue aquí. En el condrosarcoma, no, fue en el estocondroma. Bueno, pero en uno de esos ya no se veía la placa de crecimiento. Aquí sí, mira, de hecho se enmarca muy bien en esta resonancia. Aquí es donde están proliferando células, entonces en este caso pues ahí alguna de esas se las mutó y dio origen a esta tumoración que empezó a crecer. Pero es por eso. Acuérdate que de todos modos estos pueden ser secundarios también, entonces por eso también se presentan en adultos, o sea, no nada más en niños, aunque son menos frecuentes. Por ejemplo, hay osteosarcomas del anciano que se asocian a enfermedad ósea o inflamación ósea ya de mucho tiempo. Pero la mayoría, dijimos, son primarios, entonces por eso, para ser primarios necesitan surgir del hueso inalterado, que no tenga alguna lesión neoplástica previa. Y pues eso solamente pues se puede si surgen de ahí, de esa placa de crecimiento óseo. ¿Sí te queda claro más o menos, Kenny? Sí, ya, muy bien. Ah, ok, Gracias. perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Cuál era el pronóstico del osteosarcoma, profe? Ese no lo pusimos porque varía dependiendo de la variante histológica. Hay, por ejemplo, osteosarcomas intermedulares, está el parostal, que es el que tiene mejor pronóstico, que surge aquí como adyacente al hueso, el perióstico, subperióstico, sí, hay muchos tipos y cada uno tiene un diferente pronóstico, pero en general estos pues sí se les tiene que dar vigilancia, no tienen tan buen pronóstico aunque sea de bajo grado, porque pueden causar metástasis, pero sobre todo pues aquí los de alto grado son los que tienen peor pronóstico y los que tienen que dar vigilancia más estrecha. Por ejemplo, pues, se ve que es un niño por la radiografía. Este tumor, una vez extirpado, se le tiene que estar dando seguimiento a este niño, sobre todo hacerle rastreo pulmonar para ver si no tiene después focos de crecimiento ahí. No va a ser tan factible a lo mejor si hiciera una buena resección que vuelva a salir el tumor aquí, pero sí que alguna de estas células tumorales ya haya hecho metástasis y después empieza a crecer en otro órgano, y es lo que pasa con el osteosarcoma. Les digo, no me traje la estadística así bien de cuál era, pero sí lo he leído eso, o sea que al cabo de cierto tiempo pueden presentar ya más o menos, creo que el valor de corte es de 5 años, cierto porcentaje ya puede presentar metástasis pulmonares o al sistema nervioso central, y esto está relacionado directamente con el tamaño y el grado del tumor. Entre más grande y de más alto grado, hay más riesgo de que después presenten metástasis en otro sitio. ¿De acuerdo, Josué? ¿Sí queda claro? Okay. Sí, la diseminación es
por vía hematógena. Así es, por vía hematógena. Es principalmente como se va a distancia este tumor. Por eso Ok. se atora más frecuentemente en pulmón. En hígado no es tan común porque la diseminación hematógena no depende nada más de que las células tumorales se atoren en un vasito, sino que el microambiente del tejido al que llegaron para hacer metástasis sea parecido más o menos como análogo al tejido que les dio origen. Entonces no por eso no vemos metástasis así como que generalizada a cualquier órgano. Siempre se van, algunos tumores tienen predilección que puede irse a pulmón, a hígado, sistema nervioso central, pero es por eso. Sí, y en ese caso en que pues el tumor está en la tibia, se le amputa pues la articulación o hasta arriba, cerca desde el fémur. Ujú. Bueno, en este caso depende, este es un tumor ya avanzado, ya está salido a tejidos blandos. Este probablemente ya requiera de una amputación de la articulación. Sería a lo mejor desarticularlo, o sea, cortar este nivel o hacer una amputación por encima de la rodilla. Pero eso depende del grado histológico que tenga. Si le hicieron biopsia previa, pues ahí ya se ve si es de alto grado. Pues sí se hace una amputación un poquito más alta para asegurar que se lleven todo ese tumor. Porque por aquí ya puede haber alguna celulita tumoral atorada que puede diseminarse después si hacen una amputación muy, muy al ras ahí del tumor. O si hacen un curetaje nada más, que únicamente quiten el puro tumor y ya. Por eso en estos el tratamiento es más agresivo. Ok, muchas gracias, profe. Por nada. Bien, ¿alguna otra duda que quede pendiente? Pues muchas gracias a todos. Entonces, cuídense mucho, chicos. Esténse muy al pendiente de las medidas de seguridad para ahorita todos. Para evitar contagios con todo lo que está ahorita del COVID y demás. Y pues los felicito también porque esta es una transición que fue difícil para todos, no nada más para los maestros, para ustedes. Le echaron ganas ahí en estarse conectando, en estar revisando las clases, los videos, hacer los ejercicios y pues los felicito por su esfuerzo. No sé si hay algún comentario más que quieran hacer. Si no, pues con eso daríamos por terminada la sesión de hoy y pues la materia de patología de este ciclo. Gracias, doctor. Gracias, profesor, por Muy todo. bien. No, por nada. Para mí fue un placer, muchachos. Entonces, cuídense mucho y pues por ahí nos seguimos viendo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego.